Shalom, shalom, Rabotai, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Estamos en la parashá Yitro y dice así: oyó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todo lo que había hecho Dios a Moshe y a Israel, su pueblo, que había sacado el Eterno a Israel de Egipto. Tomó Yitro, suegro de Moshe, a Sífora, mujer de Moshe, después que Moshe la había enviado, y a sus dos hijos, que el nombre de uno era Gershón, porque dijo: peregrino fui en tierra extraña, y el nombre del otro era Eliezer, porque el Dios de mi padre estuvo en mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Vino Yitro, suegro de Moshe, y los hijos y la mujer a donde estaba Moshe, al desierto donde él acampaba allí frente al monte de Dios. Bueno, el pasado, el pasado alcanza. El pasado alcanza. Moshe estaba demasiado metido, concentrado en la labor que el Eterno le había dado de una manera muy importante, y él estaba muy convencido de todo lo que estaba haciendo y sabía a quién estaba sirviendo, y eso es algo muy importante en nuestra vida personal. En medio de las cosas cotidianas, en medio de las cosas extraordinarias, los milagros, los prodigios que se tuvieron que enfrentar, y como hemos visto en estas parashot, las plagas, los milagros, los prodigios, la salvación, el mar abierto por la mitad, el pasar en lo seco, y la destrucción del ejército de Faraón. No, fue algo tremendo. Habiendo ya pasado, habiendo estado ya, digamos, entre comillas, en calma, el pueblo recibe la noticia de que el suegro y su esposa y sus hijos están ahí. Y bueno, yo creo que por un lado, pues sí, que definitivamente le alegró la vida saber y ver a sus hijos, pero miramos en medio de toda esta situación que hay cosas que nos alcanzan. En este caso, yo creo que estaba tan metido, Moshe estaba tan metido. Recuerden que a los 40 años salió de Egipto y se fue a Midian, precisamente, donde se casa con Séfora, la hija de este varón, Yitro, y vive ahí 40 años. Ya ni se acordaba de que si tenía o no tenía que ver a Israel, y el Eterno se le aparece en la zarza y lo trae de regreso a Egipto, precisamente porque él tenía ya puesto y dispuesto las condiciones para que Moshe llevara a cabo el milagro extraordinario, poderoso, que el Eterno, con las facultades, con la autoridad que le ha dado, hiciera lo necesario para que el pueblo de Israel pudiera salir. Y ya en este camino, pues entonces encontramos a Moshe, y se encuentra precisamente con su suegro, con su esposa y con sus dos hijos. Y pensamos precisamente en el hecho de que a veces nosotros nos olvidamos del pasado, pero el pasado nos alcanza, y en este caso su esposa, sus dos hijos se hacen presentes en la redención, en el momento de todo esto, a donde sabemos precisamente que Yitro, su suegro, habría de hacer una conversión al Dios Altísimo, y esto es algo extraordinario porque Moshe le da testimonio de todo lo que
que el Eterno había hecho y cómo los había sacado. Yitro, que fue consejero de Faraón, sabía con quién se enfrentó y con quién tuvo ese conflicto Israel para poder salir. Él sabía que no era nada fácil salir de Egipto. Él sabía que las cosas no eran tan ya me voy y bueno, regreso ahí después o a ver si regreso. No, sabía que Faraón era terco, era empecinado, era un hombre de que hacía lo que él quería y por lo que vemos, de temperamento variable. Un día podía estar tranquilo y el otro día estar así muy exigente, muy devastador en lo que hacía. Y eso es lo que ocurría constantemente con nuestro pueblo, el maltrato que tenía y todo aquello. Y también recordemos que el ámbito espiritual, precisamente ahí en Misraín, se movía de una manera extraordinaria, puesto que en Egipto era la crema innata de la hechicería y la brujería. Entonces, todas esas situaciones, todas esas circunstancias que se están dando y que rodean de una manera importante al pueblo de Israel, harían imposible su salida. Y Yitro seguramente lo veía o lo vio como algo muy imposible, de tal manera que cuando se entera de que Israel ya salió, pasó el Mar Rojo, porque las noticias vuelan, ¿no? Volaban en ese entonces. Claro que no es como ahora que tú sabes lo que está pasando al otro lado del mundo en un momento, en un minuto, en unos minutos ya sabes lo que está pasando. No, claro que no era igual, pero ciertamente recuerden que para la entrega de la Torá habían pasado 3 meses, todavía no llegamos a ese punto, casi ya vamos a llegar. Entonces ya habían pasado por lo menos unos 2 meses, aprox, más o menos, y entonces eso fue un tiempo bastante para que Yitro se enterara y supiera, y entonces cuando sabe, viene a verlo, porque lo quería ver con sus ojos. Por eso decía yo que fue algo tan extraordinario, ya para que Yitro dejara ya la tierra de Midian y se aventurar al desierto en la búsqueda de Moshe, pues créanme que no era nada más, me voy a dar una vuelta al desierto, no, era una situación que solamente porque se tenía muchas necesidades se atravesaba el desierto, se viajaba, pero en este caso Yitro se fue precisamente a buscar a Moshe porque quería constatar, quería mirar esta situación tan extraordinaria, porque créanme, eso no era tan fácil no fue la salvación de nuestro pueblo. Fue algo extraordinario, como fueron todos los eventos supranaturales para que Israel pudiera salir de Egipto y pasar el Mar Rojo y adquirir la libertad. Eso no fue obra de la casualidad, y esto impactó porque Yitro era un hombre que incluso la Torá lo menciona, Yitro, sacerdote de Midian. ¿Qué hacía Midian? Pues era sacerdote de los ídolos, era un sacerdote que servía, me parece que era a Baal Peor, a uno de los dioses de ahí, de Midian, y que era de alguna manera el que ministraba las cuestiones, entre comillas, espirituales. Al saber todo esto, al poder constatar lo que ha hecho el Eterno y cómo el Eterno vence o humilla a la fe y las creencias de Egipto, entonces Yitro decide hacer su conversión al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Redentor. Entonces lo hace
de una manera importante, decide encaminarse y dejar la idolatría, y este es un impacto extraordinario, porque dentro de las cosas que suceden, que aunque se escriben en una forma muy somera dentro de la escritura, no nos da tanto detalle, pero sí en la Mishnah, en la tradición oral, se nos habla precisamente de todo esto que pasó con Yitro, que ciertamente llegó y conoció y entendió que el Eterno, quien es bendito, había sacado al pueblo de Israel de casa de servidumbre, y esto le impactó de tal grado que él mismo hizo su conversión. Y eso es importante, porque te voy a decir, esto no fue obra de la casualidad, sino Yitro entendió el poder de Dios, la grandeza de Dios, y por eso es que abandona la idolatría. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que aplicándola a nuestra propia vida, debemos entender que el pasado va a tratar de detenernos en el servicio y en el caminar del servicio al Eterno. Eso es definitivo. Es interesante porque hay gente que nos conoció sin Hashem y ahora nos conoce, y debe de ser un impacto para ellos que servimos al Dios vivo, al Dios verdadero. Eso es algo muy, muy, muy extraordinario. Los nombres de Eliezer y de Gershón, uno, Gershón, peregrino fui en tierra extraña, le recordaba su pasado, que fue peregrino en tierra extraña. Y el otro, porque el Dios de mi padre estuvo en mi ayuda. Entonces, todo habla de nuestra vida sin Dios. Y esto habla de que Él nos ayuda a poder entenderla, a poder descubrir la verdad de Dios. Créanme que se dice fácil, pero la realidad es que para Moshe fue algo tremendo. Y no sé en tu caso, pero en mi caso también lo fue. Fue un tiempo de mucha situación, de muchas altibajos, de situaciones, situaciones muy, muy extremas, y de reconocer en medio de todas las cosas que el Eterno estaba operando en medio de todo lo que sucedía en mi vida. Y porque fue una situación así, no igual a la de Moshe, pero de alguna manera hay parecido, porque ciertamente el pasado, el presente, el descubrimiento de la manifestación del Dios uno y único es algo tremendo, como lo fue, por ejemplo, en la vida de Abraham Avino. Eso fue impactante en su vida, de tal manera que lo guió, lo dirigió, lo impulsó a tener un pacto con el Eterno. Así mismo sucede con Moshe, y así mismo sucedió con Yitro. Pero qué decir de nosotros, el Eterno también nos ha dirigido, nos dirige en este caminar, y por eso no lo podemos abandonar, y por eso va a haber muchos obstáculos, como vamos a descubrir a través de las parashot que vienen, cómo el pueblo de Israel tuvo que confrontar una serie de situaciones, tuvo que enfrentar su pasado, tuvo que enfrentar sus deseos, tuvo que enfrentar su indisciplina, tuvo que enfrentar su falta de fe, tuvo que enfrentar sus necesidades, tuvo que enfrentar circunstancias que al final del día tuvo un propósito de parte del Eterno, hacernos entender que ahora estaban en manos del Dios vivo, y que ciertamente no había razón por qué temer, pero el pueblo tenía que aprender, y aprendió. Yo digo, hay dos maneras de aprender, la fácil y la difícil. La mayoría aprendemos por la difícil,
y aprendemos por la difícil porque nos dejamos influenciar a veces por el Yetzer Hara, y tenemos que tener mucho cuidado en esto, porque si nosotros tenemos una relación firme y muy definida con el Eterno, tendrá que ser porque nosotros ponemos a un lado cualquier indefinición al respecto de nuestra fe con el Eterno. Que el Eterno te cuide y te ayude a definir siempre su fe y a caminar de su mano. Shalom, shalom.